Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos otra sesión más de nuestro programa Conecta. Tenemos con nosotras en esta tarde a José Ignacio Díaz Carvajal. Él es médico psicoterapeuta, bloguero y padre de una persona con TEA. Ha escrito diferentes artículos e incluso un libro que habla de adopción y cine. Y en esta tarde vamos a hablar con José Ignacio de la importancia de la salud mental de las personas cuidadoras de personas con TEA. Como sabéis, el Día Mundial de la Salud Mental es mañana, día 10 de octubre, y queremos reflejar que la salud mental de las personas cuidadoras es esencial para su propio bienestar y para la calidad del cuidado que brinda, ya que el estrés crónico de esta labor puede llevar al agotamiento, a la ansiedad y la depresión, y puede que ese autocuidado o esa dejadez en el autocuidado pues no ayude a la persona cuidadora a mantener su fortaleza emocional y física. Por lo tanto, necesitaríamos ese refuerzo, esa mejora, para mejorar la relación con la persona cuidada y prevenir pues el deterioro del sistema familiar. Como ya he dicho, José Ignacio tiene un libro sobre adopción y cine. Os lo pondré en el chat. También, si, como sabéis, la mayoría de familias de AFASAF, José Ignacio colabora con nosotros con un servicio externo bonificado para las familias socias de AFASAF, tanto para las personas familiares como para los hijos e hijas, ¿no? En consulta individual. Buenas tardes, José Ignacio. Ya puedes explicar un poco cómo te gustaría, ¿no?, que fuera esta sesión que me estabas comentando hace unos minutos. Vale, muchas gracias. Pues yo, como vamos a hablar de salud mental y de cuidarnos, ¿no? Claro, quería plantear un poco los objetivos o el estilo que yo me planteo este taller, ¿no? Para mí, sería más parecido a un recreo, ¿no? Cuando se corta la actividad y dice: "Venga, pues voy a hacer un recreo", ¿no? Y recreo en el sentido de recrearme, ¿no? De sacar algo de aquí en lo que salga, como más relajado, más a gusto, con algo aprendido, pero que no sea una cosa tan formal y tan seria y tan rígida que no podamos tener esa sensación de recreo, ¿vale? Entonces, yo os invito a que participéis en cualquier momento, que me paréis, que comentéis, que intervengáis, que escribáis, que lo que queráis, ¿vale? Porque, yo pienso que esto, es lo que nos va a ayudar más, ¿no? El que participéis todos y todas y que planteéis vuestras dudas o vuestras inquietudes y que también aportéis cosas, ¿no? Porque de hecho ya cada vez más hay más personas formadas, enteradas, que hacen experiencias muy interesantes o que conocen actividades muy interesantes y que se las pueden aportar al resto de las personas que vamos a estar aquí hoy, que la mayoría pues somos padres o madres con niños con dificultades y ojalá en este recreo, ¿no? En este patio común, pues nos pongamos a, a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, también quería utilizar una expresión que el otro día me la usó una madre que me gustó, que ella decía que cuando hablaba conmigo, yo era como la toma de tierra, ¿no? Con la que ella volvía a, a recuperar cierto tono personal respecto al cuidado y respecto a la atención de su hija o de su hija, ¿no? Y me gustaría que fuera así, ¿no? Que aprovechemos esta sesión para sacar ganas nuevas, ilusiones nuevas y refrescar ideas que a lo mejor ya sabéis, pero que os puedan poner otra vez como más a tono, ¿no? Y recuperar cierta ilusión e incluso que si podemos divertirnos, que nos divertamos, que sabéis por mi estilo que yo siempre cuento cosas que, que tienen un tono hasta divertido, ¿no? A pesar de la seriedad del tema que estamos tratando. Y
una de las cosas por las que yo llamo a esto ayer normalmente es porque me gustaría que, que salgamos trabajados un poco, ¿vale? Es decir, que en este caso que nos conozcamos mejor. Con eso ya me parecería un objetivo logrado fantástico. Que nos comprendamos mejor. Y bueno, pues es verdad que me gustaría poder veros las caras, saber quiénes estáis aquí, pero aunque no sea todos de golpe, pero bueno, al que podáis poner, aunque sea un momento, en algún rato, ahora al principio o cuando os dé la gana, ¿vale? Pero para saber quiénes estáis y que las otras personas también os puedan ver, ¿no? Porque es verdad que es muy importante, y ya hablaré de eso, que la idea del grupo como fuente de calma, de seguridad, de apoyo, de muchas cosas que necesitamos para favorecer nuestra salud mental, con con esta tarea tan, ímproba y tan fuerte que tenemos, ¿no? Pues, el contar con otras personas que también están pasando por lo mismo, que también tienen experiencias a compartir y que a veces nos pueden ayudar, aunque sea solamente porque nos escuchan, ¿no? Entonces, pues, bueno, que saber que estamos ahí, ¿no? Eh, es verdad que bueno, que aunque yo vaya a dirigir esto, pero que también es muy importante la idea de contar con otras personas que están, de alguna manera viviendo una realidad bastante difícil, bastante dura con nuestros hijos, ¿vale? Entonces, os comienzo ya a contar un poco, que la crianza de niños que tienen TEA o adversidad temprana, esto, no podíamos imaginar la la capacidad de ser una fuente de estrés y de ser una fuente de traumas, como ha sido para la mayoría de las familias que han adoptado o que se han hecho del cuidado de un niño con TEA, o ya digo, con adversidad temprana en general, con trastornos de apego, con lo que nos ha ido cayendo en nuestras manos como adopciones, ¿no? Sobre todo digo adopciones porque la mayoría de las familias que estamos aquí son familias adoptivas, ¿no? Entonces, eso era al principio, pero encima luego ha venido la implosión o la explosión de dificultades con la adolescencia y con la edad adulta de nuestros niños, que es que no podíamos imaginar probablemente ya digo, la que se nos caía encima, ¿no? Entonces, ha sido una fuente de estrés tan fuerte que en algún caso podríamos decir que tenemos garantizado una especie de estrés postraumático, ¿no? Un síndrome de estrés postraumático o eso como mínimo, y luego una depresión, a unos niveles que no se expresan del todo, pero que hacen que estemos en un estado que no es bueno, ¿vale? Y, y encima, con una situación en la que ese estrés está en todas las áreas de nuestra vida, porque está en lo escolar, en la convivencia en casa, a la hora de organizar tareas en casa, eh, la sensación de falta de afecto a veces con respecto a los niños, de lo que recibimos de ellos o ellos de nosotros, o por ejemplo la excesiva dependencia con la que vivimos a nuestros niños, ¿no? Que dependen absolutamente de nosotros y que parece que nos secuestran, ¿no? O que nos aíslan del resto de la gente. Y todo eso genera una fuente de estrés que difícilmente se toma conciencia uno, en un sentido de que no es lo normal, que no es natural. Simplemente uno está en la experiencia de crianza y de repente se ve arrastrado como por una especie de tsunami por una cantidad de situaciones estresantes tremendas, ¿no? Entonces, aparte, lo que encontramos es una incomprensión muchísimas veces en la escuela, en la familia extensa, en, bueno, en la escuela encontramos que nos hagan bullying a nuestros niños o que los niños nuestros hacen bullying. Es decir, que es que empieza a complicarse la cosa y vemos nuestros niños aislados a lo mejor, niños que a veces son más agresivos de la cuenta, que son muy impulsivos y que muchas veces tienen dificultades escolares
trastornos de atención o por las dificultades que tienen en las funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, tienen mala memoria, mala organización, mala previsión, malo de todo. Y a veces una discapacidad intelectual clara, ¿no? O por lo menos unas capacidades menores intelectuales y, de hecho, muchísimos de nosotros nos planteamos la idea de que hay que conseguir la discapacidad, por lo menos para favorecer que a nuestros niños los traten un poco mejor y a ver si así tienen en cuenta las dificultades que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, eh, en casa, pues tenemos problemas de todo tipo, claro, desde problemas con la comida, problemas con las tareas, problemas con los cambios, con los deberes, con lavarse, con dormir, con muchísimas cosas y a veces con la violencia, pero violencia, violencia. Entonces, eso si no aparece a lo mejor los primeros años, que a veces sí, en la adolescencia pues ya con muchísima facilidad y sobre todo porque hay niños de los nuestros que, por ejemplo, no obedecen nada y que lo que hacen es su santa voluntad, si pueden, siempre. Con lo cual nos encontramos en una situación de incomprensión desde fuera y de dificultad grandísima hacia adentro y eso lo que genera como una especie de sensación de estar secuestrados, de estar rodeados de una muralla en la que nos vamos autoaislando porque no podemos contar con la gente, eh, y porque incluso nosotros mismos, y digo autoaislarse, porque sentimos culpa de decir: "Bueno, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, o no estoy poniendo todo mi esfuerzo", o lo que sea. Entonces, al final, vamos consultando con profesionales para los problemas que surgen, y lo que hay que es generar una incomprensión por parte de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, de neurólogos, etcétera, etcétera, y damos muchísimos golpes de ciego y lo que vamos generando es una desconfianza de decir, bueno, es que lo mío o lo nuestro, esto no va a tener solución, entre otras cosas, porque nadie me aclara, nadie me ayuda, yo estoy aquí más solo que la una, o estamos la familia más solos que la una, y van generando una desesperanza y una falta de ilusión y una desconfianza que favorecen y ponen como podríamos decir que el abono para una depresión, ya digo, a un nivel que a lo mejor no es la típica depresión clínica, pero podríamos decir que es una depresión subclínica, es decir, que no se expresa como depresión normal, pero hay unas sensaciones muy depresivas, ¿no? De falta de ilusión, de, de sensaciones muy desagradables, de poner en cuestión continuamente la identidad de nosotros, de si somos buenas personas, si hacemos las cosas, si nos preocupamos, etcétera, etcétera. Entonces, a esto además se complica con que, muchas veces sentimos verdadera culpa por el rechazo que podemos llegar a sentir por nuestros propios hijos o hijas, ¿vale? Y esto lo digo porque, muchas familias pueden sentir rechazo por sus hijos, pero claro, que una familia que ha adoptado, que es decir, que ha elegido voluntariamente tener un hijo, que lo rechace. Entonces, es como si fuéramos el demonio, porque es, una persona que viene dañada porque ya la rechazaron, ahora yo la voy a rechazar, y por otra parte, ¿qué hago yo rechazando a un hijo que lo he buscado con tanto deseo y con tanto cariño y con tanta ganas, ¿no? Y que tardaba a lo mejor muchísimo en conseguirlo o lo que sea. Eh, pues eso genera un sentimiento de culpa, pero también un sentimiento de vergüenza absoluta, porque dices: "Bueno, ¿cómo puedo yo decirle a nadie que yo siento este rechazo?". Digamos, rechazo y a veces odio. ¿Por qué? Pues porque este hijo o esta hija que tengo, resulta que lo que me produce es, pues, continuamente frustración, sensaciones de vergüenza porque me pone en evidencia ante otras personas, la gente me culpa, a lo mejor rompe muchas cosas y lo que me hace es una merma económica o gasta mucho en cosas o comete delitos y resulta que tengo que gastar dinero en abogados y en centros y en lo que sea. Es decir, al final se convierte en una situación vital que yo puedo pensar, bueno, me equivoqué, realmente yo tendría que haber adoptado o nosotros tendríamos que haber adoptado. Es decir, que genera una crisis de identidad
y unas sensaciones de culpa y de vergüenza, ya digo, que lo que favorecen, insisto, es una situación depresiva como mínimo. Y de mucha ansiedad y de lo que llamaríamos, pues, estrés postraumático, porque realmente es como haber vivido un trauma de desengaño, de sensación de haberlo hecho fatal, y que genera entonces en la persona un montón de vivencias negativas que encima no se pueden compartir, porque ya decía antes que hay un cierto aislamiento social con la familia o con los amigos o con los que no nos entienden, ni siquiera con los profesionales, porque los profesionales incluso pueden ser que nos culpen, ¿no? Y que nos digan, claro, no, tu hija es así porque tú no le pones límite o porque tú no le obligas o porque tú, en el fondo no la atiendes lo suficiente o porque no haces los deberes con ella. Es que la capacidad de culparnos es infinita, ¿vale? Entonces, vivimos con un miedo que, viene, por un lado, ante todo esto que estoy hablando, de cómo me siento por dentro, de cómo me siente la gente, de lo que veo de los demás, y luego un miedo real a muchas situaciones con los niños, con las niñas. Es decir, que miedo a lo próximo que van a hacer que me desconcierte o que yo no sepa, como, pues, yo qué sé, desde no querer ir al colegio, escaparse de casa o o yo qué sé, o tener relaciones sexuales promiscuas o lo que sea, ¿no? Es decir, que me puedo encontrar con cosas que yo diga, bueno, esto me supera, yo no esto no era lo que yo pensaba que podía ser criar un hijo, ¿no? Bien. Y todo esto en una cierta soledad, ¿vale? Este factor es muy importante porque para el tema de caer en una depresión, esto ayuda mucho, ¿no? Esta sensación de que estoy solo ante el peligro y yo solo ante el mundo y ante todo y no sé cómo voy a salir de esto, ¿vale? Entonces, claro, si no tengo esperanza de salir y tengo, todas estas sensaciones, ¿no? Y me pongo a vivir los duelos que tengo que vivir, que esto es muy importante también, porque nosotros desde el momento en que adoptamos a luego las cosas que van pasando, vivimos muchas pérdidas y muchos cambios de perspectiva, ¿no? Porque tú dices: "Bueno, yo esperaba que iba a tener un niño normal, una niña normal, y lo que pasa es que luego ha devenido toda una cantidad de problemas que no me esperaba", ¿no? Entonces, ya esa pérdida del niño normal, entre comillas, es una primera pérdida grave y gorda que hay que hacer un duelo. Pero luego, cuando resulta que me rechaza mi familia porque piensa que me busca un problema y que es mío, pues resulta que eso es otro duelo. Y cuando veo que al niño no le invitan a ningún cumpleaños, pues es otro duelo, porque digo, este niño está aislado, ¿no? Y así voy sumando duelos, y los duelos lo que pasa es que se suman y se activan si tengo un nuevo duelo, activa todos los que no estén resueltos. Y muchas veces no podemos resolver estos duelos porque no tenemos ayuda, ¿no? No tenemos comprensión, no tenemos apoyo externo. Y se van quedando ahí como pendientes y, de hecho, hay momentos en los que encima se complican con duelos importantes de nuestra vida, como la pérdida del padre o de la madre, ¿no? Que nos va ocurriendo con cierta edad, o una pérdida de un trabajo, o lo que sea, y entonces ya es como que el hundimiento está garantizado, ¿vale? Entonces, todo esto vendría a ser una explicación de hasta qué punto tenemos, muchos factores para la depresión, ¿vale? Y que no es raro y no hay que sentirse encima, pues, ni avergonzados ni culpables por tener depresión al nivel que se tenga, porque la depresión, insisto, no solamente es la depresión clínica típica de la persona llorando, que no sale de su cuarto, de la cama y tal, sino que hay muchos estados depresivos que se pueden dar en muchísimos grados y que si no se afrontan y se hace algo contra ellos o para solucionarlo, podemos estar muy mal, ¿no? Entonces, la característica fundamental es la pérdida de ilusión, de interés, ¿no? Y, la vida se hace insoportable porque, claro, no podemos parar la vida, tenemos los problemas que tenemos muchos, y encima sin ilusión. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Porque lo que no hay salida, además, ¿no? Que es una de las características de la depresión, que no hay esperanza, no hay salida, no hay horizonte.
¿vale? Y, y a veces las familias se quedan tan atrapadas por todo esto que incluso en vez de decir, bueno, pues por lo menos mi familia, mi casa, ¿no? Mi familia nuclear, pues es mi hogar, es mi refugio, ¿no? Es donde yo me siento que estoy protegido. Sí, sí, pues no, es allí. Es que me da miedo llegar a casa, ¿no? Encontrarme con los problemas que me voy a encontrar. Y muchas personas que están en pareja, lo que les ocurre es que la pareja se resiente. ¿Por qué? Pues porque cada uno va viviendo el problema a su manera. A veces no ha habido suficiente o no hay suficiente comunicación ni comprensión mutua, y lo que ocurre es que empiezan los reproches, empiezan, pues, yo no quería adoptar, o yo no que tú que me llevaste a una situación que me convenciste, pero en el fondo no sé qué, o simplemente tú no educas al niño de la forma adecuada, tú lo que pasa es que no le pones límites. Es decir, que hay alguno de los 2 que se pone en contra del otro para, como poder zafarse un poco de todas estas, situaciones de ansiedad y de miedo y de culpa que se tienen. Pero bueno, eso al final lo que hace es que a la pareja la estresa de tal manera que en muchísimos casos también, pues, lo que puede ocurrir es que se separen. Bueno, yo insisto, los duelos que hay que hacer. Normalmente cuando leéis sobre los duelos, pues dicen, bueno, hay una serie de sentimientos, como por ejemplo la rabia, la pena, la confusión, la negación, que se van viviendo como por fases, pero esos son los duelos estándar de los libros, pero la realidad es que uno vive los duelos como si fuera una tormenta en la que se viven todas las emociones a la vez, a lo mejor, ¿no? Y sobre todo producen un fenómeno que es el agotamiento. ¿Vale? Es decir, cuando acumulamos duelos y los vivimos, estamos agotados porque estamos continuamente estresados con preocupaciones y las preocupaciones agotan. Y físicamente a lo mejor también, porque una de las conclusiones de todo esto es que se afecte nuestro sueño, por ejemplo, ¿no? Que es bastante típico. Y encima no dormimos bien y nuestros hijos dan muchos problemas, claro. Es decir, que tenemos encima que ocuparnos mucho. Entonces, eh, al final, muchas de nosotros, de nosotras, somos personas agotadas y sin salida. Vamos a plantearlo así. Entonces, eso significa que tenemos una serie de factores ya de predisposición a estar enfermos, y que la enfermedad mental, que era un poco en el título lo que estábamos hablando, realmente se expresará como mental o como psicosomática. Entonces, muchos de nosotros podemos encontrarnos, que te decía, físicas, pero porque no tenemos capacidad de darle salida psicológica a nuestros problemas y se la damos de forma física, ¿vale? Y a veces es porque no tenemos eso, no tenemos interlocutores, no tenemos donde refugiarnos, donde no tenemos apoyo, no tenemos profesionales que nos ayuden. Es decir, la cuestión es que al final podemos acabar con problemas incluso a veces bastante graves, ¿vale? Físicos. Entonces, claro, hay progresivamente una pérdida de sensaciones que no se debieron perder nunca. Por ejemplo, que uno tenía ilusión por tener hijos, que uno quería amar incondicionalmente y por eso decidió tenerlo, que, que a lo mejor antes de tener hijos, pues que te divertías, que tenías sentido del humor, que jugabas, que hacías cosas creativas, que te entusiasmaba vivir, ¿no? Y que por eso querías como más vida en casa a través de los hijos, de un hijo. Y eso parece que desaparece en muchísimos casos, que es como si hubiéramos tenido un vergel y de repente vivimos en un desierto de afectos, de amor, de ilusión, de creatividad, de humor, ¿no? Y eh, mm, a veces sin darnos cuenta de que lo que hemos perdido, fíjate que estamos hablando de una familia, de tener hijos, de tal, pero hemos perdido el amor. Es decir, es como que si nos falta algo es amor, pero tanto en el sentido de darlo, porque lo damos de una manera que no lo valoramos, ¿no? Y sí, lo damos funcionalmente, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que no sé qué, tenemos que tener la casa bien, tenemos obediencia a una serie de imposiciones,
pero que son las circunstancias en las que hemos caído, pero es como que, ¿y dónde está la libertad? ¿Y dónde está esa esa ilusión, ese amor, esa confianza en la vida, esa esperanza, esos valores con que probablemente fueron los que nos llevaron a querer adoptar? Y yo aquí me anotaba una pregunta que no nos la hacemos muchas veces, pero que es como, bueno, ¿y a mí quién me quiere? ¿No? ¿Y a mí a quién le importo? ¿No? ¿Y a mí quién me cuida? Porque claro, de repente tengo como una hipertrofia del polo del cuidado, que es yo tengo que cuidar, yo tengo que dar, yo tengo que querer, yo tengo que preocuparme, yo tengo que no sé qué, pero ¿y a mí qué? Porque ni siquiera a lo mejor mi pareja o mi mujer, mi marido, lo que sea, me dan eso. Entonces, ¿pero por qué? Porque también están agotados y exhaustos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo así como pregunta ahora, aunque luego lo vamos a hablar, pero que realmente estamos en una situación muchas veces de riesgo, de autocuidado enorme, ¿no? Y de hecho hay personas que están siempre al límite, ¿no? Al límite de la depresión, de explotar, de lo que sea, de que, no sé, de una crisis, ¿no? Entonces, aquí me he notado también una cosa que a las mujeres que me escucháis, las madres que me escucháis, que encima muchos de nuestros hijos o hijas, a quien más atacan es a las madres, ¿no? Con lo cual, eh, encima tenéis un plus, ¿no? Que esto es así. Es decir, yo muchas veces he dado una explicación de por qué, que soy yo digo siempre una expresión, que soy las representantes de las que abandonaron, ¿no? Pero o soy madre, ¿no? Es decir, que madre es la que abandona, ¿no? Por esencia. Entonces, parecería que puede ser esa una de las causas posibles, ¿no? De por qué soy la más atacada, pero también es verdad porque normalmente sois las que más, estáis encima para el cuidado y para muchas cosas, y eso también hace que los niños, pongan más en cuestión precisamente a la persona que más da y más cuida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no confían para nada en que eso sea real y bueno, ¿no? Es decir, no confían en la felicidad. Pero es curioso porque también una de las cosas que consiguen nuestros hijos e hijas es que nosotros sintamos precisamente eso que ellos sufren, que es esa desconfianza, esa incapacidad para disfrutar, para ser felices, para tener ilusión, para sentirse creativos, para sentir que la vida merece la pena, consiguen que nosotros tampoco tengamos nada de eso. Y, esto muchas veces, yo digo que es una cosa buena el que nosotros sintamos y reconozcamos lo que sentimos para poder decir, pues si esto es lo que yo siento, esto es lo que siente mi hija o mi hijo, con lo cual ya estoy iluminado por dentro para saber qué es lo que le está pasando. Si yo tengo muchísimo miedo, probablemente mi hijo también, o mi hija también. Entonces, pero claro, el problema es que yo no puedo hacer nada con eso y entonces al final me hundo y tampoco puedo ayudar a diferenciar lo que le pase a mi hija o a mi hijo y ayudarle en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, el estar bien nosotros va a permitir que podamos cuidar, pero no ya por una cuestión funcional, ¿no? Que es que si yo físicamente estoy bien, puedo físicamente ayudar a otra persona, sino que para que yo de verdad pueda, por ejemplo, hacer lo que se llama la mentalización, que es comprender a mi hijo, empatizar con él y poder ayudarle a reconocer sus emociones, claro, tengo que yo ser capaz de hacer eso con mis emociones, es decir, tengo que saber cómo me siento, cómo estoy y tal. Pero si estoy deprimido, yo no sé cómo me siento, yo sé que me siento mal y al final no pienso bien y al final no tengo ganas de hacer empatía ninguna porque no me interesa nada ni nadie. Entonces, tampoco puedo hacer empatía con mi hija o mi hijo porque es que no tengo fuerzas, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de darle prioridad a este autocuidado para precisamente poder cuidar, porque si no, se nos agotan completamente las fuerzas y además las capacidades se disminuyen, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto, recopilando un poco el punto de partida, que es soledad, culpa, vergüenza, tristeza, problemas sociales, dificultades continuas,
incomprensión social, falta de amor. Todo esto lo único que puede hacer es aumentar nuestra tendencia a la enfermedad. Y es verdad que pero se va la voz, ¿no? Eso es que debo mirar siempre para adelante, perdón. Em, entonces, realmente, si tenemos tendencia a la fobia, pues más fobia. Si tendemos tendencia a la obsesión, pues más obsesiones. Si tendemos tendencia a lo psicosomático, pues más psicosomático. Si tenemos tendencia a la adicción, entonces muchos de nosotros que nos quejamos de que nuestros hijos a lo mejor consuman drogas o que beban, pues somos los primeros que podemos también tener nuestras adicciones. Lo que pasa es que igual no son de tipo tóxico, pero sí pueden ser al trabajo, pueden ser al juego, pueden ser ahora ya con internet, pues al móvil, ¿no? Que podemos estar tan adictos como ellos a la pantalla. O, bueno, eh, ya saliendo de las adicciones, si tenemos tendencia a la depresión, pues que eso, que para mí es muy importante el que se pierda el sentido de lo placentero y de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, muchas veces estamos con el norte perdido porque nos movemos simplemente a impulsos, porque tenemos que seguir cuidando a estos niños, porque tenemos, pero ¿dónde está la ilusión por vivir, el disfrute, los planes de futuro? Que con estos niños, además, el futuro es temible. Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser su futuro? No, pensamos que va a ser una cosa, a lo mejor, a veces catastrófica por la de problemas que nos están dando ya en su adolescencia o en su infancia. Entonces, tú dices, bueno, eh yo qué sé, es que es vivir como desnortado, esa expresión, ¿no? Es decir, sin norte. Entonces, por eso, decía al principio que es tan importante que encontremos las personas adecuadas y que cultivemos las personas adecuadas, que de entrada son tener amigos y valorarlo o la familia que realmente nos apoye. Pero, por ejemplo, esto donde estamos ahora, que es en asociaciones, en donde se pueda compartir, se pueda hablar y que haya grupos de desahogo y de compartir, que eso es fundamental. Pero también si hay específicamente en las asociaciones, pues grupos de autoayuda o grupos específicos de las áreas que nos preocupan o de las edades que nos preocupan, poder compartir, ¿no? Porque, realmente todavía, es decir, aquí las personas que estáis o que estamos, tenemos la suerte de estar. Yo me acuerdo cuando conocí por el primer grupo en el que estuve, que era Petales, para mí fue estupendo. Yo decía: "Qué suerte de haber encontrado este grupo", ¿no? ¿Por qué? Porque encontraba gente que me podía entender perfectamente. Y luego en el de AFASAP, pues lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que está por ahí perdida, que no ha conocido todavía ningún grupo, ninguna persona, y que los profesionales que le han estado atendiendo, lo que les hacen es aislarlos todavía más y darle una visión muy pesimista de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, eh, a mí muchas veces me ha dicho la gente: "Ay, si yo hubiera sabido esto antes", ¿no? Y tenemos entonces una de las cosas que es muy interesante, que podemos hacer es difundir en la medida de lo posible esta realidad nuestra, transmitirla, abrirnos para que nos conozcan y sepan cómo es estos problemas, ¿no? Y seguir trabajando con las asociaciones y con las instituciones, ¿vale? Entonces, esto sería un elemento de salud mental el poder hacer estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera yo no sé si voy a poder, solucionar los problemas de mi hija o de mi hijo. Yo no sé si voy a conseguir que tengan el futuro que me hubiera ilusionado para ellos. Pero si yo puedo hacer el futuro de otras personas, hacer que sea mejor, ¿no? De otros que voy conociendo, me van conociendo, etcétera, etcétera, pues o puedo prevenir, por ejemplo, ¿no? En el caso del TEA, que se puede prevenir, ¿no? Que la gente cuide mucho lo de los embarazos y no beba, ¿no? Entonces, si yo puedo conseguir eso, pues estoy, no sé, como poniendo algo de mí en la vida que me puede ilusionar, pero que a lo mejor no puede ser lo que hago concreto con mi hija o con mi hijo, porque ahí tengo una dificultad todavía extrema, por ejemplo, ¿no? O bueno, que no puedo. Entonces,
es muy importante que para que esto sea así nos formemos, ¿no? Y yo creo que además es muy importante que nos formemos y que aprendamos sobre esto que tenemos que vivir para que también nos quitemos culpa y nos quitemos preocupaciones y nos quitemos responsabilidades que no podemos abarcar, porque muchas veces lo que hacemos es creer que nuestros hijos tienen que responder y como no están respondiendo, y no responden, y no responden, y no avanzan, y no evolucionan, la culpa es nuestra. Cuando si comprendiéramos bien lo que les pasa, probablemente podríamos decir, bueno, es que yo he hecho todo lo posible. Entonces, la culpa no es mía, la culpa es de unas circunstancias vitales que hicieron que mi hijo o mi hija sea como es y yo he hecho y estoy haciendo lo que puedo. Pero el culparnos o considerarnos malos padres, ¿no? Porque no consigo cambios, yo pienso que esto de verdad hay que desecharlo, ¿vale? Yo, de hecho, tengo aquí una pregunta que creo que nos la deberíamos hacer todos, es, ¿qué es ser buen padre o buena madre? ¿No? Es decir, yo me debería parar y escribirlo. ¿Qué es ser buen padre? ¿Por qué? Pues porque muchas veces me creo que soy un mal padre porque me están diciendo por ahí, claro, es que tu hija hace esto, es que tu hijo hace lo otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y yo me veo juzgado por la gente y diciendo, no, a lo mejor tienen razón, a lo mejor no he hecho todo lo que podía, o a lo mejor es que es por mi culpa que. Y yo pienso que los buenos resultados, las buenas conductas, todo eso que se supone que tienen que aprender y tal, que muchas veces es imposible. Y que, y que yo lo único que puedo hacer es poner el entorno adecuado, intentar contribuir a la mejor situación, pero luego me puedo encontrar que mi hija o mi hijo, sigue un camino que yo no controlo, ¿vale? De hecho, luego hablaré bastante de ese tema, pero el pretender controlar la vida de nuestros hijos es una de las causas también de estar peor, ¿no? Porque es como si yo dijera, bueno, es que mi hija no estudia y es que debería estudiar. Bueno, debería estudiar, pero no estudia. Entonces, tiene capacidad, tiene realmente motivación, tiene todas las cosas que tiene que tener internas, porque externamente puedo tenerlo todo, ¿no? Y de hecho la puedo meter en el mejor colegio interno para que le obliguen a estudiar con métodos superconductuales, que son los que nos sirven, y bueno, y volver de ese sitio después de gastarme una millonada sin haber conseguido nada, ¿vale? Entonces, en vez de culparme de eso, lo que tengo que intentar es eh, ser yo una persona que sea coherente con sus valores y con lo que sea, pero sobre todo que me sienta bien conmigo mismo, ¿vale? Entonces, en la medida en que yo me sienta bien conmigo mismo, voy a transmitir cosas buenas y voy a lo mejor a permitir que mi hija o que mi hijo construyan eso que necesitan construir internamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos, a ser felices, ¿no? Y cuidarse tanto física como mentalmente, ¿no? Es decir, hay muchos de nosotros que abandonan el ejercicio físico porque no tienen tiempo, porque pierden la ilusión, ¿no? Eh, pero que tenemos que cuidarnos, ¿vale? Y sobre todo porque esto es una carrera de fondo que es para siempre, ¿no? Entonces, si yo antes bailaba, si yo antes me reía, si yo antes cantaba, si yo antes era creativo, si era una persona fantasiosa, si era una persona que me gustaba, no sé, simplemente reírme, ¿no? Yo tengo que recuperar eso, porque realmente, si las circunstancias me han hecho perder esa ilusión, perder esa motivación, perder estas ganas de vivir, yo tengo que recuperar eso porque es lo mejor que le puedo aportar además a mi hijo o a mi hija. Entonces, es una cuestión incluso de lo vital que tenemos y que podemos transmitir, que no son educación, que no son modales, ¿no? Que es esto que hemos perdido. Entonces, pues, es importantísimo recuperarlo, ¿no? Yo creo que el sentido del juego, que es una cosa que nos lleva a relativizar, porque claro, el juego, tú estás simulando una cosa real, pero que está pasando en el juego, con lo cual,
te puedes arrepentir, puede pasar lo que sea, mm, nos reímos porque no tienes que ganar, si pierdes simplemente disfrutas con el haber participado y la vida debería ser más juego, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos lo que estamos viviendo demasiado serio y que no tiene posibilidad de que nos riamos con lo que nos está pasando, pero muchas veces nos deberíamos reír, decir: "Ay, ¿pero qué me está pasando?", ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque yo no tengo capacidad ni voluntad ni de control ni nada de eso ante muchas cosas. Entonces, en vez de vivirlo como un gran drama, pues tengo que vivirlo como, pues, lo que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, eh, esto, claro, esto es una actitud vital, ¿no? El aprender a relativizar y a decir el destino que me ha deparado las circunstancias, mi vida o tal, y el destino de mi hija o de mi hijo, pues no son controlables. Entonces, cuanto más lo acepte y más esté dispuesto a disfrutar de lo que me ha dado la vida, que puede ser maravilloso, porque de hecho estoy vivo y vivo muchas cosas y vivo muchas experiencias, y entonces, cuando yo digo jugar es porque si uno, no sé, se va de excursión y tiene una, excursión accidentada y pasan cosas y se rompen cosas y uno se rompe un hueso y no sé qué y tal, al cabo del tiempo se recuerda como: "¿Tú te acuerdas aquella vez que te caíste tú, que te rompiste aquel fémur y que no sé cuánto y qué tal, y que perdimos el autobús o el coche se accidentó y no sé qué?". Y se recuerda como emoción positiva. ¿Por qué? Pues porque se ha podido relativizar y se ha podido hablar de la parte vital y experiencial y emocional de todo lo que se vivió, aunque luego, si lo piensas bien, fue una tragedia, ¿no? Pues yo creo que tenemos que vivir la vida así, ¿no? Como aceptar la parte trágica, pero no para estar sintiéndose víctima, sino para decir, bueno, es que esto es lo que me ha tocado vivir y si lo acepto, es más fácil que le dé soluciones creativas, positivas, amorosas, divertidas, no sé, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que huir de lo que no podemos, pero sí hay que desahogarse, ¿no? Hay que descansar, por ejemplo, de las cosas que vivimos muy duras, hay que recrearse, que era lo primero que empecé hablando en la charla, y, y bueno, y sabiendo que esto es un ejercicio de aceptación enorme que hay que hacer, que esta dependencia y esta preocupación extra, ¿no? Eh, que tenemos va a ser de por vida. Es decir, si tenemos garantizado algo es que nos vamos a estar preocupando, que vamos a tener un extra de dependencia además, ¿no? Una dependencia real de nuestros hijos hasta que nos muramos, ¿no? Esto es como una condena a perpetua, ¿no? Pero si se aprende a darle una cierta vuelta a todo esto y a vivirlo, además, a vivirlo con solidaridad, porque es que no estamos solos, no debemos quedarnos solos, ¿no? Por eso insisto en lo de los grupos, ¿no? Porque podemos hacer amigos que sufran lo mismo que nosotros para precisamente decir: "Oye, que yo me quedo con tu hijo este fin de semana y vete por ahí a descansar porque es que, lo necesitas", ¿no? Entonces, esa solidaridad grupal, ¿no? De buscar soluciones, a lo mejor del futuro para trabajo, para vivienda de nuestros hijos, lo que sea, pues. Es decir, esa solidaridad tenemos que intentar potenciarla para dejar de estar solos, porque es verdad esas frases que se usan mucho en los grupos de que el hijo lo cría la tribu. Pues sí, deberíamos pensar más en plan tribu y no que muchas veces si nos agobiamos mucho y sufrimos mucho y nos deprimimos mucho es porque pensamos, hay que ver qué va a pasar con mi hija o mi hijo cuando yo me muera. Y claro, pues eso debería estar resuelto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no estoy solo en el mundo y no debería estarlo. Y si estoy solo o me he quedado solo, tengo que solucionarlo. Yo creo que esa es la prioridad, dejar de estar solo. Y por eso se hace menos difícil todo si dejo de estar solo, ¿eh? Ahora, ¿cómo se consigue dejar de estar solo? Pues eh, por lo pronto los grupos, ¿no? Pero luego vivir cosas divertidas y positivas y de crecimiento y de deporte y de meditación y de yoga y de lo que sea con otra gente y relacionarse y poder comunicar y poder contar con ellos para otras cosas, que no sean solo las preocupaciones de los niños, ¿vale?
Entonces, yo pienso que tenemos que, como sea, recuperar las ganas de vivir, las ganas de disfrutar, de ser felices, ¿no? Y, eh, no pensar, ya digo, que, que tenemos que quedarnos solos, pero sí que es verdad que tenemos que pensar en disfrutar individualmente, ¿vale? Porque, ¿cómo se disfruta? Yo conmigo mismo, ¿no? Es decir, que el disfrute lo siento aquí, pero compartirlo, por supuesto, si es posible, ¿no? Y, y fíjate, también yo pienso que, hay a veces un abandono de la parte espiritual de la vida, que sería como la parte esencial de la vida, donde yo me planteo, bueno, ¿y qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido? Y es verdad que hay algunas personas que le dan una respuesta religiosa, ¿no? Que ojalá les sirva para ser más felices y que les sirva para salir de tanta agobio y tanta presión y tanto malestar. Pero las personas que no sean religiosas o que su religión no les sirve para eso, la espiritualidad se entiende más bien como esa capacidad de conectar con el ser que somos profundo y que está por encima de, bueno, realmente está en el centro de nosotros, ¿no? Pero que está por encima de nuestras vivencias circunstanciales de lo que somos en el día a día, ¿no? Es decir, es como si el yo profundo, es impermanente, es decir, que está ahí siempre y que no se inmuta tanto por las cosas, circunstanciales, ¿no? Entonces, cuando se cultiva esta, faceta espiritual, profunda y que se puede cultivar desde el ateísmo, es decir, que no estoy hablando de una cosa que necesariamente tenga que ser Dios ni la religión, eh, curiosamente, es como si uno pudiera encontrar dentro una fuerza, una seguridad o un sentido a la vida que trasciende todo esto que yo estoy planteando, ¿no? Y las personas que de verdad cultivan esto a través de la meditación, a través del contacto espiritual, de de contactar con lo más profundo interno, pues, ganan mucho en poder, soportar, vamos a decir así, y de aceptar todas estas cosas que yo estoy planteando que sean tan dolorosas, ¿vale? Y sobre todo eso les puede dar unas ganas de vivir, que por encima de las circunstancias que a veces son terribles, ¿vale? Y que son causa de depresión. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos has contado casi todo. Es verdad que entre uno de los síntomas que podemos tener el posponer como una manera de expresar esa falta de ilusión, ¿no? Y otras veces por la exigencia tan grande que nos hacemos a nosotros mismos, como si lo hago todo perfecto, pues la vida va a funcionar, ¿no? Entonces, ahí es donde os iba a hablar antes de la de la de unos rasgos que no nos vienen nada bien, que son los rasgos obsesivos, porque si yo quiero controlarlo todo, quiero tenerlo todo en orden, al final lo que produzco a lo mejor es mayor caos y mayor tensión familiar, porque nuestros hijos muchas veces parece que huyen del orden y de lo lógico y de la previsión y de todas esas cosas. Entonces, tenemos que tener a veces unas tragaderas y unas capacidades de tolerancia, incluso de cosas que se van fuera de nuestros valores, ¿no? Porque tengamos valores religiosos, valores éticos, valores lo que sea, y resulta que si yo, por ejemplo, soy ecologista y mi hija o mi hijo gastan agua, calefacción, refrigeración, es decir, luz, gas, de todo, y yo todo el día preocupado, y luego tiran las cosas de cualquier manera y no sé qué, y tú dices, bueno, qué horror, es que no puedo conseguir que se haga, no, no lo consigo. Entonces, ¿para qué sufrir por algo que no puede ser? Entonces, cuanto antes acepta uno que puede ser uno muy ecologista y tener un hijo completamente antiecológico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Es decir, lo que no tiene sentido es que yo luche toda mi vida contra un imposible y esté amargado. Eso es lo que no tiene sentido. Entonces, es verdad que si yo no consigo eso, pues que incluso tenga una autoestima baja, pero que no merece la pena tener autoestima baja. Yo pienso que lo que hay que hacer es seguir cultivando la autoestima en muchas otras cosas. Entonces, voy a dar ahora una pequeña lista de cosas que creo que se pueden hacer para mantener la salud mental y el tener
una mejor vida, ¿no? Entonces, la primera que lo dije antes era conocer el problema lo mejor posible, ¿no? Y no cargar ni nosotros con la culpa, ni a nuestros hijos con la culpa, sino que al conocer nos damos cuenta de que aquí hay poca culpa, ¿vale? Asociarse y estar en grupos de autoayuda me parece muy importante. A veces, si estamos realmente ya en una depresión o casi en una depresión, porque ya digo que hay muchos grados, buscar apoyo psicológico que puede ser necesario, ¿no? Y luego aprovechar todos los recursos que están dándonos nuestras asociaciones, ¿no? Porque las webs cada vez son más completas, hay cursos que se hacen de formación para técnicas a lo mejor de conocer y comprender mejor a nuestros hijos, pues aprovechar esas cosas, ¿no? La meditación, el yoga, el pilates, todas esas técnicas de conocimiento y de atención plena y donde incluyen el cuerpo son buenísimas, ¿no? Porque muchas veces nuestros hijos se pueden disociar, que es una expresión que usamos mucho con ellos, pero nosotros también. Y entonces, este tipo de técnicas nos ayudan a integrar, que es lo contrario, ¿vale? Eh, en algún momento yo he explicado lo que es el cuaderno de los agradecimientos, que eso es una técnica súper simple, pero que es antidepresiva, que es escribir 3 agradecimientos que yo le doy a la vida cada día y que pueden ser cosas muy, muy simples, ¿no? No tienen por qué ser agradezco que Dios, no. Puede ser agradezco, tengo agua corriente en mi casa y no tengo que salir a un pozo a buscarla. Pues eso. Es decir, agradezco que no vivo en Gaza. No, pues ya está. Puedo agradecer cualquier cosa, pero 3 cosas cada día durante un tiempo y veréis que eso surte efecto, y parece una tontería. Eh, Luego, el buscar jugar, buscar relativizar, y utilizo queriendo esta asociación porque pienso que tenemos que dejar de ser tan serios y tan amargados y tan pesimistas y tenemos que darle una vuelta a eso, ¿eh? Buscar aficiones, desahogarse como sea, no hacerse cargo del control este imposible que a veces nos plantean nuestras parejas o lo que sea, decir, mira que no se puede controlar a nuestra hija, a nuestro hijo con que haga como tú quieres las cosas, entonces hay que relajarse, ¿no? Eso a veces es una fuente de conflicto de pareja tremendo, ¿no? Que haya una persona que crea que se puede controlar todo y que la otra no está haciendo nada, que la otra es la que tiene la culpa. Luego, en general, como tendencia, es que hay que recuperar la alegría de convivir con nuestros hijos y de encontrarse con ellos. Es decir, yo tengo que buscar situaciones donde yo acabe riéndome con mi hija, o jugando con mi hijo a algo, o pudiendo, darnos un beso o un abrazo, y que no sea todo el a lo mejor, como pasa en algunas familias, ¿no? Que se llevan tiempo sin hablarse, ¿no? Que que no se encuentran en ningún momento, ¿no? Se hablan a través de las puertas. Pues no, hay que recuperar como sea esos encuentros. Y es a base de ceder. Nosotros tenemos que somos los adultos, tenemos que ceder mucho, ¿vale? Y, y bueno, y perdonar, y es que hay mucho que hacer ahí. Entonces, los duelos pendientes, pues, como se conectan unos con otros y nosotros también hacemos muchos duelos, incluso a veces, por ejemplo, puede ser que estoy más viejo, es decir, que estoy perdiendo mi juventud, o que he perdido amigos, o mis padres que han muerto, o no sé, o que me voy a jubilar y entonces pierdo mi trabajo, o cosas. Es decir, que yo puedo perder muchas cosas. Entonces, hay que hacerlos bien. Es decir, hay que superar eso para que la alegría de vivir se recupere y que lo que yo aporte en casa sea eso, ganas de vivir. He dicho lo de cultivar la espiritualidad, lo de ese núcleo esencial, que yo creo que también eso da mucha alegría de vivir. Y, y en general es vivir la vida con esa sensación de que es de fiesta, es decir, de que la vida, la fiesta para mí no es emborracharse, no es cantar y bailar, es el darnos cuenta de la maravilla que es vivir, ¿no? Es decir, la fiesta es simplemente constatar que estoy participando de una maravilla. Entonces,
Eso cuando realmente se puede recuperar, si es que alguna vez se tuvo, o descubrir, es importantísimo, ¿vale? Porque la salud mental no es no tener neurosis, todos tenemos muchas neurosis, tenemos manía y tenemos obsesiones y fobias. Entonces, cuanto más ganas de vivir, cuanta más ilusión, cuanto es más fácil que eso disminuya. Ahora, que no tengamos nada es complicado porque el ser humano se construye de una manera tan vulnerable desde tan pequeño, cuando somos bebés, que nos traumatiza cualquier cosa, que nos influye cualquier cosa, que pretender no tener nada es absurdo. Entonces, hay que aceptarnos que somos así, que somos vulnerables y somos maniáticos y que tenemos problemas y tal, pero procurando el mantener esta actitud de apertura a la vida, ¿no? A la alegría, a la felicidad, a la naturaleza, a todas estas cosas que son importantes y a los vínculos, ¿no? Que no somos seres aislados nunca, siempre estamos vinculados y que lo que tenemos que hacer es decir: "Qué suerte que estoy vinculado a las personas que quiero y que me quieren", ¿no? Y si no tengo muchas, pues hay que buscar más, ¿no? Es decir, que eso es confiar y muchas personas están dañadas en su confianza, la posibilidad de ser amadas y de poder amar a otras personas, pero si nosotros somos una de ellas, entonces estamos teniendo el mismo problema de apego que nuestros hijos, ¿no? Y poco ayuda le podemos dar en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar esa capacidad de apego amoroso y seguro que si nosotros no tenemos, mal le podemos ayudar a ellos, ¿vale? Y tenemos que intentar valorarnos, tenemos que intentar conocernos, ¿no? Nuestras emociones, eh, y bueno, no sé, y ya con eso termino porque no quiero hablar más, que prefiero que me preguntéis o que habléis vosotros, ¿vale? Muchas gracias, José Ignacio, por, por esta sesión. Abrimos el turno de preguntas, de participaciones. Veo que Mónica ha dicho que querría hablar. Adelante, Mónica. Bueno, hola a todas y a todas. Bueno, me he sentido muy, muy identificada con lo que estás hablando. Yo tengo 2 hijos, ya mayores, 26 y 21, los 2 adoptados de Rusia. Y bueno, pues, sobre todo con el mayor, pues, con muchísimos problemas desde pequeño, pero bueno, y tiene 26 años y sigue con bastantes problemas. Y la verdad es que, pues, me he sentido muy, muy identificada con que efectivamente bueno, yo estoy sola porque nos divorciamos y el padre de mis hijos, pues, no se quiso ocupar de ellos y entonces, pues bueno, pues estoy yo con ellos. Entonces, pues efectivamente a mí me pasa casi todo lo que has dicho, o sea, en el tema de que te cubres de obligaciones, tengo que hacer esto, tengo que constantemente por los hijos. Yo me reconozco controladora, o sea, me da mucho miedo. Tengo normalmente miedos a que mi hijo pues salga por la noche, bueno, pues porque no deja de hacer tonterías, muchísimas. Y y la verdad es que me siento muy controladora. Es cierto que, bueno, yo tengo la suerte de que tengo a mis padres fundamentalmente, aunque son bastante mayores, pero bueno, a mí me apoyan mucho, mi familia en general, mis hermanos y mis padres sí que me apoyan. Pero Ujú. la verdad es que sí que te vas descuidando cada vez más, o sea, estás cada vez, o sea, bueno, pues que te centras sobre todo en tus hijos, en que intentar sacarlos adelante, intentar tal, y te abandonas, efectivamente, te abandonas tú un poco en cuanto a tus aficiones, tus amigos, tu entorno, pues vas perdiendo sobre todo lo que son amigos y cosas así, pues al final, pues estás bastante sola. Y la verdad que, bueno, yo, sí que, bueno, me gusta, a mí me gustan mucho los animales, por ejemplo, pues me refugio bastante ahí también, que creo que es una cosa, bastante importante. Y bueno, pues nada, agradecerte esta charla, que la verdad que creo que nos viene muy bien. Mm. Vale. Bueno, yo decirte que te animo mucho a que busques tiempo para ti y que en este sentido de que fíjate que no, tus hijos ya son mayores, veintitantos, ¿no? Pero es que no hay límite, es que van a tener 30 y 30 y tantos y van a seguir enganchados de nosotros, ¿no? Entonces, el riesgo de no hacer nada y de perdernos nosotros y de cada vez estar
más atrofiados, más cansados. Es tremendo. Entonces, por eso yo creo que hay que buscar esos momentos e intentar delegar en alguna persona ciertas responsabilidades, aunque sean momentáneas, ¿no? Porque que si no, no se puede ni viajar, ni salir, ni aislarse unos días, ni nada. Pero bueno, cada uno tiene su realidad y la va entendiendo, pero ya digo, yo animo de verdad a poder, no aislarse, ¿no? Es decir, incluso organizar cosas en casa, porque los hijos no se van. Bueno, pues traigo a la gente a casa para que, no sé, como si organiza una partida de canasta con 3 amigas todos los viernes. Bueno, pues aquí están, por lo menos no está sola, ¿eh? Carmen quería hablar, ¿no? Adelante, Carmen. La soledad entre las madres que estamos solas, que los padres han abandonado, es muy dura, ¿eh? Y Sí, sí, y sí, sobre sí. todo los chicos se sienten abandonados, y es un segundo abandono, y eso es muy difícil también. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, que yo antes cuando hice esa referencia a las madres, que lo tenéis más duro, porque es verdad que los hijos os cargan más el rechazo a veces y el ataque, ¿no? Pero hay una segunda parte que es el abandono de los padres, que muchas veces se divorcian o se separan y encima se desentienden, ¿no? Con lo cual la carga es extraordinaria, ¿no? Porque no era el plan original. El plan original era una familia con 2 personas, ¿no? Y aunque es verdad que algunas madres solas hay que deciden adoptar solas, pero eh, todavía más duro que haya por ahí un padre y que ese padre se desentienda y que incluso te lo haga más difícil. Porque los hijos se resienten además, ¿no? De saber que tienen un padre que los tiene abandonados o lo que sea, ¿no? Y no es raro que lo paguen con las madres, además, precisamente. Soy Paula, de Madrid. Yo, pues, tenemos un hijo de 23 años, adoptado también, vino con 6 años, y nunca vimos ningún nada en él, en el niño Jesús no dijeron nada, pero Ujú. con 17 años intentó suicidar la primera vez, llevamos 15 intentos, y la Sí, verdad que sí, estamos en el peor momento. Y la verdad que, a partir de ahí, en el instituto empezamos un deterioro total, ni sa nos llevamos 5 años sin ir de vacaciones a ningún sitio. Nos hemos abandonado total. Mi marido mm, está con depresión en la cama metido, y claro, así estamos. Así mm, llevamos un tiempo, mm, y no sabemos cómo salir, claro. claro. Es duro. No, es tremendo, pero es Sí. verdad que yo digo una cosa cada vez más, ¿no? Y es que el destino de nuestros hijos, mm, está en sus manos, no en nosotros, es decir, que es su destino, ¿no? Y el nuestro es el nuestro. Entonces, es verdad que podemos intentar lo más grande, como en vuestro caso de un niño que se intenta suicidar tantas veces, pues Se agrede a él mismo. sí, Está lleno de eh, cortes todo el cuerpo, todo. sí, sí, sí. Pero que llega un momento en que hay que hacer como una especie de operación mental de decir, bueno, es que el destino de mi hijo es su destino, que yo no lo controlo. Si por eso hablo tanto del que no controlo. Entonces, Ujú, si mi hijo, por lo que sea, se acaba matando, ¿no? Una ujú. barbaridad lo que estoy diciendo, pero Sí, es que es así. es que no está en mis manos, ¿no? Es que hace lo hace Entonces, delante de nosotros, claro. claro, sí, sí. Entonces, nosotros, la verdad es que estamos un poco mal porque, a en el juzgado le van a tutelar un año con AMAPA y Ujú, dimos el consentimiento delante de él, pero llevamos 3 meses esperando y esto es un suplicio. mm, Él sabe que nosotros declaramos para que esto se hiciera durante un claro, año. mm, Y la fiscalía nos lo aconsejó, pero, la verdad es que es muy duro. Llevamos 3 meses desde el 3 de julio de la mm, sentencia, muy dura, muy duro. Vivir mm, con él así es duro. mm, Ya no sabemos cómo actuar. La mm, psiquiatra dice que aguantamos, pero bueno, mm, mm. está siendo duro, la verdad. Ya. Bueno, pero mira, esto que estás haciendo ahora mismo es fantástico, que hables, Pero que nos sentimos culpables por eso, porque ya, pero no, otro hay que abandono.
hay que hacer lo que haya que hacer porque os tenéis que proteger, que es la única manera de ayudarle en el futuro. Ah, Protegéis vosotros, no tenéis energía para hacer nada. Y el compartir, que no os quedéis solos, ¿vale? no, no, la familia nos ha dado de lado total. Mm, mm. Bueno, pues apoyaros Pero ahí en vamos, ahí vamos sí, resistiendo, que yo creo que yo todavía me queda un poco de fuerza. mm, Que muchas gracias por esta reunión, que me ha servido de bastante. Y todo lo que has dicho lo ha abordado. ujú. Muchas Muchas gracias. gracias. Ujú. A ver, leo un poco los mensajes del chat. Bueno, Carmen referenciaba la pérdida de la ilusión. Es muy difícil, decía Carmen, sin huir, acompañar por donde nos están llevando. Es una tristeza haber estado igual, ¿no? De las situaciones que han ido contando. Y bueno, te daban la razón. También animaban a Paula y le aconsejaba a Montse Roca, a Paula, que presionase al psiquiatra para un ingreso. Ella lo tuvo que hacer. Los demás apoyan a Paula. Ya estuvo 3 veces, dice Paula. Sí, sí, no, este caso Un caso es muy tremendo. complicado. Nuria, adelante. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo creo que eso nos has pintado en 5, bueno, en 5 minutos no, pero en 3 cuartos de hora Bueno, sí, la vida. O sea, se nota que la experiencia es desde dentro. Yo lo que quería señalar, tienes razón en que al final ayudar a otros y compartir nos ayuda también a nosotros mismos, que al final damos sentido al dolor que hemos pasado, sí, o que estamos pasando. Y yo creo que hablando muchas veces en estos grupos, sale demasiado, para mi gusto, la expresión de somos madres coraje. No, somos humanas. Yo pienso que al final petamos porque tenemos límites y tenemos que aceptar también eso, que hay momentos en que dices, no, puedo más. Entonces yo necesito mi espacio, necesito hacer mis cosas y que ellos a veces también, pienso que si ponemos un límite, también es como ayudarlos a poner fronteras a su desmadre a veces. ¿Eh? Y, y en el tema de autolesiones, que yo también lo he vivido y se pasa muy mal. Yo no han sido intentos de suicidio, pero años de autolesiones. Mi hija tiene 27 años. mm, Al final, cuando rascas y entiendes, son situaciones en que ella siente que no puede más y al final nos lo ha llegado a verbalizar, que se autolesionaba porque no sabía cómo canalizar la angustia, momentos en que ella siente que no encaja, que no da la talla. Tengo un escrito de hace pocos días. Ella ahora está en una residencia desde hace 2 años, una residencia para gente con trastornos de conducta. ujú, Fue una decisión muy dura cuando nos adjudicaron la plaza, pero pudimos hablarlo con ella. Ella confía en nosotros porque sabe que nunca le hemos engañado. Y bueno, lo ha encajado, pero el otro día estaba viendo una situación de algo que ella están trabajando con la psicóloga del centro para superar una conducta. Bueno, básicamente es que está enamorada de uno, pero no deja de estar coqueteando con media docena más. ¿Vale? Y él quiere hacer las cosas bien y había mm, hecho escrito 5 páginas, que es mucha reflexión para ella. Y tenía en un trozo, porque ella misma reflexionaba, quería una cosa pero hacía la contraria. Y soy tonta, soy estúpida, soy no sé qué. Que dijo, que oye, no eres tonta, estás pensando todo esto, quizá te sientes tonta, quizá te sientes estúpida, quizá te sientes... Y me hizo mucha gracia porque cuando trajo el escrito a casa, cuando vino el fin de semana, si he hecho reflexiones, dibujos o escritos, pues los trae, los compartimos, había cambiado el redactado. Normalmente escribía a lápiz y aquellos episodios ya no era tonta, ya no era estúpida, sino ponía me siento. Entonces pienso que muchas veces explotan porque están sobrepresionados, porque no somos capaces de abandonar las intentonas que como padres queremos que nuestros hijos estudien o tengan un trabajo y al final hay momentos en que dices, es que no pueden. Y a esto nosotros nos costó muchos años de terapia. Con mi marido hemos ido juntos más de 12 años a psiquiatra, a terapia de pareja, para encajar esto, para hacer un plan para el futuro.
Y lo que decía, ahora no, lo siento, creo que era Paula la que ha hablado de decir otro abandono. No es otro abandono. Mi hija ha ido a residencia y sabe que un día, dentro de un tiempo, pero vamos a nombrar fundación tutelar, pero lo hemos podido hablar juntos y sabe que es una protección para ella, porque además a veces ya lo verbaliza de, oye, es que os estáis haciendo, o sea, antes de entrar en la residencia, verbalizaba el, os estáis haciendo mayores. ¿Y de mí qué será? Ya tenía esta preocupación. Entonces, haberlo podido hablar, y además ahora que está viviendo como independizada y nos vemos los fines de semana, la relación es más cariñosa, es más cordial, podemos reír, salimos a pasear, es otra cosa y han bajado los conflictos. Entonces, a ver, hay decisiones que son muy duras, pedir lo que antes era la incapacitación o la curatela, pero que ellos también se lo pasan mal y pienso que compartirlo nos ayuda. Y el hecho de somos humanos ayuda, y me ha hecho mucha gracia lo del el ejemplo de soy ecologista, yo lo composto todo, lo reciclo todo y tengo una hija que puede gastar un bote de champú en 2 veces. Ya muchas veces se lo digo, eres un peligro ecológico, y nos reímos, pero no puede controlarlo. Nada, muchas gracias. Bueno, qué bien. Muchas gracias, Nuria. Nuria, ¿y tu libro al final sale en castellano o no? Bueno, no sé si se puede decir, María. Y publicidad, por favor. Bueno, pues estamos el libro con nuestra historia, todos los aprendizajes que hemos tenido, que algunos han sido a base de compartir y de asistir a muchos conectas, pues se está preparando gracias a FASAP, lo vamos a sacar en castellano, porque se publicó inicialmente por la editorial de la Universidad de Vic, salió en catalán. Y bueno, ellos no tenían interés en traducirlo al castellano y es una pena. Entonces sí, va a salir ya está la traducción hecha, estamos ahora en contacto con la editorial para legalizar toda la cesión de derechos y en muy poco lo tendremos en castellano. Sí. Gracias. Falta poco. Sí, pero vamos, que ahí tú, por ejemplo, eres el ejemplo de lo que hablábamos, de que el poder compartir la experiencia, el poder expresar lo que se conoce, ¿no? Para que otros también se sientan apoyados, se sientan ayudados, etcétera, etcétera, al final nos da un sentido a los padres que lo hacemos, igual que yo doy estas charlas, ¿no? Porque a veces la sensación de impotencia o de dificultad que tenemos con la realidad propia no es como que no es suficiente y nos ayuda el poder hacer otras cosas que sean ayuda para otras personas, ¿no? Y eso... Y que hay historias de redención, que igual que está el caso que está en un conecta de Román, ¿se llama, María? Rom. Vale, pues yo ahora hace pocos días, creo que con María he compartido algún retazo de la información, y con Dolores Sáez, un chico que parecía perdidísimo y viviendo en un local, órdenes de alojamiento, de alejamiento de los padres, y al final prisión, consumos de drogas. Entró en prisión por 3 meses. Con los padres estuve haciendo acompañamiento y al final dijimos, a ver, si no ha aceptado nunca límites, también tiene que ver que la sociedad tiene unos. Y por los 3 meses que le cayeron lo dejaron ahí. Allí pudieron hablar con él, rebajó un poco todo el caos mental que llevaba, pudieron firmar un acuerdo manifestando amor incondicional, te ayudamos si sigues por ese camino, centro de desintoxicación, como unos 10 meses allí. Al final aceptó tutela, declaración de discapacidad, se vinculó con una entidad de trabajo protegido. Y hace 2 semanas le dijeron, oye, falta no sé qué papel, no podremos firmar el contrato, porque ahí va a tener su primer trabajo en esta entidad después de haber hecho una formación en las prácticas. Se puso nervioso, no lo supo comunicar a los padres, empezó a haber problemas en casa, llamaron a la policía, vinieron en plan comando 6 agentes, hubo 4 agentes heridos, uno con la nariz rota, bueno, salió en un periódico. Y al final es que dices, bueno, era
una mala intervención porque no sabían que estaba así, dices, vale, los padres han podido volverse a sentar con el hijo y decir, oye, estabas yendo bien, ha sido un accidente, nos hemos equivocado nosotros, quizá teníamos que avisar a la ambulancia en lugar de a la policía, y tenías que habernos avisado de que estabas nervioso, no supimos ver que la noticia te había afectado tanto. Volvamos a empezar. Te apoyaremos en el juicio que viene ahora por todo lo que has hecho con los agentes. Moveremos cielo y tierra para que no vuelvas a entrar en prisión porque tú seas así. Y esta historia, ya digo, de cómo estaban a cómo están ahora, incluso las 3 personas de la unidad familiar, dices, qué bonito haber podido hablar esto y qué lejos están del chico que había hace año y medio largo, que entró casi destruido en el centro de desintoxicación y, bueno, se están formando, bueno, pues unas paredes que, ostras, entonces yo pienso que nuestros chicos cuando son comprendidos pueden evolucionar de maneras también, vale, no es lo que habríamos soñado, pero pueden llegar a tener, vale, un futuro decente y agradecidos eso, de que no estemos en Gaza, ¿no? Que les podemos dar algo mejor. Pasa que muchas veces cuando estás agotado desde dentro, no ves la salida, porque padres cuando salieron en los periódicos y la policía, bueno, periódicos, un diario digital, pero se identificaba quiénes eran, estaban fatal. Al final, viéndolo desde fuera, atascados, porque no estás implicado emocionalmente. Por eso la tribu, al final, esta tribu es muy importante y estos grupos de apoyo que tenemos y sin culpabilizarnos, porque yo pienso que esto es muy importante y que al final tenemos que aceptar que somos humanos. Sí, y antes has hablado de la vulnerabilidad y yo pienso que lo que decías de las madres coraje, ¿no? Y yo creo que debemos aceptar lo contrario, que somos vulnerables, que somos débiles, que nos sentimos perdidos, que nos sentimos confusos. Y a partir de ahí, que tenemos que hacer lo que se pueda y que precisamente los grupos ayudan a perder un poco esa sensación de estar perdidos y al contrario, empiezas a escuchar alternativas o cosas. Y esto mismo que tú has planteado, fíjate qué bonito que esta situación tan dura, que hay una esperanza, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos, como sea, cultivar la esperanza porque, claro, hay esperanza, ¿no? Entonces, el problema está que eso no, que haya esperanza o que haya dificultades no significa que vaya a ir todo bien, significa que a veces va mal, pero lo que hay que hacer es seguir reenfocando el asunto para que vaya bien como sea, ¿no? Entonces, yo me anoté algo, lo que pasa es que no lo he leído, que uno de los ejemplos que tenía previsto es que, por ejemplo, si yo tengo una hija que se queda embarazada y que tiene el hijo, y para mí eso es una tragedia, porque digo, esta niña que no es capaz ni de cuidarse a sí misma, ¿cómo va a tener un hijo y no sé cuánto? Yo decía, bueno, pero yo ahí, en vez de ponerme en el lado negativo, en el lado pesimista, en el lado desesperanzado de que esa niña no va a repetir la situación de abandono, porque ahora abandonará al hijo y a ver cómo se hace para que no sufra ese niño. De eso, yo digo, bueno, yo lo que tengo que celebrar la vida y decir, bueno, pues ya está, este niño está aquí, habrá que quererlo, habrá que disfrutarlo, ¿no? Y vamos a ver qué se puede hacer. Pero si yo ya me lío con una cantidad de desesperanzas y de preocupaciones y de que esta niña no va a conseguir esto, no va a conseguir lo otro. Yo no lo sé, a lo mejor consigue mucho más de lo que yo me creo, ¿no? Por mucho que la conozca, pero sobre todo que si no la dejamos sola, ¿no? Y digo, no la dejamos por la tribu, ¿no? Es decir, que yo busque ayuda, que yo no me tengo que quedar como madre o padre de esa niña sola o solo, Quería hacer una ¿no? aportación, si si me permite, al hilo de lo que le comentaba Nuria, y con respecto a este día, ¿no?, de la salud mental. Bueno, yo llevo trabajando mucho tiempo en salud mental y conozco tanto esta patología como otras muchas más. Siempre en la salud mental, cualquier factor, estresante puede desencadenar, pues, una descompensación, un brote, un momento de irritabilidad, irascibilidad, pero teniendo esa red de apoyo familiar que desde la calma y desde el amor y la compasión
lo acompañan, al final la persona puede rebajar ese momento de ansiedad. Por eso siempre, va a pasar, puede pasar en cualquier momento, estéis las familias o no. Pero es importante seguir formando tanto a los profesionales, por ejemplo, de las escuelas de seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado y demás, eh, por supuesto, para que hagan estas intervenciones menos agresivas, pero también se pueden encontrar que desconozcan porque le pillé en la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final, sí que volverán a la familia, a su red de apoyo, a buscar esa protección. Entonces, es muy importante, al hilo de lo que decía Nuria, ¿vale? Dicho esto, que era una apreciación mía que os estaba escuchando. Sí, Nuria. Por lo que decía antes José Ignacio, que hay decisiones duras que yo pienso que tenemos que tomar y no nos tiene que dar miedo tomarlas. O sea, nosotros en su día, cuando mi hija ya 17 años empezó, nunca se quedó de noche, pero bueno, es igual, tenía novietes y cuando nos dio los 2 primeros sustos que la ginecóloga ya me dijo, señora, ¿qué piensa usted? Pusimos sistema anticonceptivo. Más tarde, bueno, pues hablamos del tema de algo un poco más permanente para no tener que estar tomando cosas y que un día se descuidara. Y bueno, pues se le hizo la intervención de ligadura de trompas con autorización judicial y hace pocos días, y es una decisión difícil y más para una chica. Y a mi hija le gustan los niños, pero el otro día me decía, ¿te imaginas que no hubiéramos hecho esto? Y ahora tendría, y me puso nombres de pequeñito, de niño y niña, con todos los chicos que había salido, y de los que eran más feitos les puso el nombre de niña. Y ella misma se cachondeaba de, Dios mío, la que habría liado, necesitaríamos un autocar para llevar a mis niños. Bueno, un autocar, un coñac, pero que nos salían 6 bebitos. Y dices, bueno, pues yo pienso que aquello que fue muy duro, y fue un duelo, otro duelo, el afrontar que dices, mejor que no tenga, y he hablado con ella y ella supo a que íbamos al juicio y supo a que iba la intervención. Pero dices, bueno, al final ella misma ha podido reírse de algo bueno, que fácil no es. Y yo creo que tenemos que pensar que les estamos ayudando, igual que con la curatela, igual que con si en algún momento tienen que entrar en algún centro, al final, pues bueno, es para poderles ayudar y que se centren, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Se ha centrado mucho y está evolucionando y ahora se está desarrollando, bueno, capacidades artísticas que tenía ahí congeladas y por tanta angustia vital estaban como maltrechas, ¿no? Y bueno, era eso. Gracias. Muy bien. Gracias, Nuria. Retomamos el chat, ¿vale? Unos minutillos para concluir la sesión. La discapacidad, decía Carmen, debe estar protegida en todos los ámbitos que cojea la justicia española. La psiquiatría deja mucho que desear, en su opinión. Hay más voces que van diciendo que le dan la razón a Carmen. Paula incluso dice que llegar a denunciarle por maltrato y quitar las denuncias, eso te rompe. Mónica hablaba de terapia familiar. Mónica, si quieres ponerte en contacto con nosotros al 698 96 25 24 y te comentamos. Mari Carmen decía, yo me siento muy identificado con todo lo que ha dicho. Siempre he sido optimista y positiva y ahora estoy fatal. Hago muchas cosas de las que dices, pero últimamente no disfruto de los momentos. Me apetece leer mucho ese libro, supongo que será el de Nuria. El libro está en catalán, los que seáis catalanoparlantes ya está disponible por la editorial Eumo y dentro de poco sacaremos la edición en catalán apoyando desde AFASAF a la autora que es Nuria Beltrán. En castellano, a través de FASAF. Ay, he dicho catalán, perdón. Ha sido un lazo. Te traemos loca, este catalán. Yo no sé qué digo. Muchas gracias a FASAF, muchas gracias. La catalana, la edición catalana la publicó Eumo y la edición en castellano apoyará a la autora
Nuria Beltrán, apoyada Eso. por SAF. Bueno, Lina daba también las gracias porque se ha sentido muy identificada y ve que muchos de sus sentimientos son normales. Eso le hace sentir mejor, ¿no? Muy positiva esta reunión. Muchas gracias, Manuela. Es lo que comentaba José Ignacio, el asociacionismo, crear red entre las familias es importante en el movimiento asociativo de familiares. Lola dice: muchas gracias, José Ignacio, por tu consejo y bueno, a mí por el trabajo. Muchas gracias, Lola. Bueno, pues si alguien quiere aportar algo más, si no, dejaremos la sesión hasta aquí. María, ¿Sí? solamente lo que lo que he puesto de lo de plena inclusión, ha hecho cursillos a abogados y todo esto, pero venía muy poca gente. ¿Y cómo se puede plantear un problema si no vienen Claro. a ver, Bueno, a visualizar? decirte, Carmen, que desde AFASAB, y Nuria puede, porque fue una de las ponentes que realizó este curso, se ha hecho formación a las escuelas de jueces fiscales, se ha hecho formación a la Escuela de Seguridad de Cataluña, para más de 1.500 profesionales que van a salir de esa escuela. También se ha hecho hace recientemente cursos de formación para centros de valoración, de la discapacidad en diferentes puntos de España. Tenemos que ir, transmitiendo, sensibilizando, informando y formando a profesionales de diferentes ámbitos y no solo en la sanidad, ¿no? Cuanto más personas profesionales y agentes sociales conozcan el TEAF, pues mucho mejor porque sabrán reducir esas conductas bueno, por las dificultades que tienen nuestros chicos y chicas en cuanto a su sistema nervioso central, ¿no? Y le hace explotar en determinadas situaciones, pues eh, serán atendidos pues, bajando esos niveles de ansiedad. Me consta que desde DINCAT en Cataluña o desde Plena Inclusión en toda España, que se centra más en la discapacidad intelectual, y desde Salud Mental España y todas sus delegaciones a nivel comunitario, en comunidades autónomas o provinciales, también se hace, ¿no? Desde Salud Mental. Es un trabajo arduo, pero todo lo diferente causa al final, ¿no? Un rechazo. Y muchas veces el policía, cuerpo de seguridad, profesional de la sanidad, muchas veces es desconocedor de la patología que tiene y bueno, entra en juego, pues, la empatía y la voluntariedad de la persona que tenemos enfrente. Por eso es Ujujú. importante, como decía antes, esa red de apoyo familiar, social, ¿no? También que pueda, y desde las asociaciones, que puedan responder dándole ese lugar a la persona para que no se sienta, pues, sola, ¿no? Tanto como familia, como persona afectada, ¿vale? Ujujú. Era mi aportación que quería, no sé si se entendió, que quería decir antes. Sí, sí. Muchas Gracias, gracias, Carmen. Seguimos en el chat. Muchas personas dan en su agradecimiento. Paula decía: los jueces son insensibles con el tema, ni quieren ver el diagnóstico. Para muchos profesionales es un diagnóstico más, como decía, ¿no? Y por eso la importancia de lo que venimos a tratar hoy con José Ignacio y la estupenda sesión que os ha ofrecido. Bueno, pues creo que está bien hasta hoy, por hoy. Os agradezco a todas las personas que habéis participado en esta sesión de hoy y, por supuesto, a nuestro ponente de esta tarde, José Ignacio Díaz Carvajal, bloguero, médico psicoterapeuta, escritor y papá de un chico con TEAF. Muchas gracias, José Ignacio. Venga, muchas gracias a todos por haber participado. ¿eh? Gracias, José Ignacio. Próximo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vale, gracias a vosotros.